Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es David Salazar. Voy a explicar lo que fue el diseño de un procesador embebido en FPGA. Eh, bueno, comenzando entonces por este lado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este laboratorio o de esta práctica? Entonces fue implementar un procesador con un multiplicador binario 3x3 usando el conjunto de instrucciones dado en la guía. ¿Sí? Diseñar el bloque del procesador embebido y el conversor de BCD a 7 segmentos. Entonces, los bloques funcionales están controlados por el bus de datos interno. ¿Sí? Estos son controlados por el programa PC, pues, que es el bus interno. Va controlando lo que es el registro de instrucciones, la unidad lógico-aritmética. eh, Tenemos también lo que sería la memoria. Por la otra parte, tenemos entre la memoria tenemos el MAR y lo que es la MDR. Y la unidad de control, que es el secuenciador. Esto, por otra parte, entonces, ¿qué se buscaba hacer? Una multiplicación por sumas sucesivas. ¿Sí? De esta manera multiplicamos A por B, sumando tantas veces A como lo diga B. Y las variables almacenadas en los bloques de memoria fueron de 8 bits para A con un valor de 4, para B con un valor de 3 y para C con un valor de 0 inicial. Entonces, el flujo del bucle era el siguiente. Entonces, se cargaba en B lo que era la dirección 0, directamente lo que era el sub número 1, o sea, la dirección 1, el almacenamiento de la dirección 2, el branch de la dirección 3, que era el condicional 11, y la carga o la suma, ¿sí? Lo que se cargaba, lo que se sumaba en la dirección 4 y 5, y el branch que era en la dirección 7. Entonces, de esta manera podemos verlo directamente en el código, que les explicaré también más adelante. Y tenemos en la posición 0 la concatenación de la carga, en la posición M9 que era el contador de B. Tenemos en la posición 1 el número 1, B-1, store que era en la posición número 2 con la memoria 9, ¿sí? Que se guardaba en B, el branch número 11 en la posición 3, la carga en la posición número 4 de la memoria, ¿sí? Que era el resultado, como tal, esto es lo que se cargaba era el resultado. En la posición número 5 teníamos lo que era la suma de A, en la posición 6, que era el guardar el resultado como tal, en la posición número 7, nuevamente un branch, que era este santo incondicional, para poder iniciar el loop del ciclo de las sumas sucesivas. Y en las posiciones de memoria 8, 9 y 10, asignadas de la concatenación, para las posiciones 81 y 80 y 81, tenemos el dato A, tenemos el dato B y tenemos el dato C. ¿Listo? Entonces, ¿en qué enfatizamos nosotros para poder hacer el desarrollo de esto? Enfatizamos en que el controlador será una máquina de estados que iba a gestionar lo que era el bucle de búsquedas entre el estado 0 hasta el estado 2. ¿Sí? Entonces, pasaba de la posición 0 al estado 1, al estado 2 y de entrada directamente para el estado 3, que iba a ser el control en el estado del estado 6 al estado 16, donde se iban a aplicar lo que eran las operaciones de eh, almacenamiento, carga, suma, resta, comporta-not, and, or, XOR, ¿sí? Entre las otras que estaban disponibles para poder ejecutar la máquina de estados. Estos estados de aquí fueron los que buscamos usar como validación, ¿sí? Donde tendríamos que PC en la posición 1 y que también la carga de mar fuera 1 para poder ejecutarse al estado número 1. Y así sucesivamente se fueron ejecutando las diferentes, por así decirlo, funciones, ¿sí? O condiciones, para mejor decirlo, las condiciones que se cumplieran dichas condiciones para poder entrar en dichos estados. ¿Sí? El controlador que verificaba la bandera era ALU0. ¿Sí? Si ALU0 era 1, o sea, para B, con un valor de 0, este activaba lo que era la carga en PC, ¿sí? En 1 y directamente mandaba un salto a la dirección 11. Pero si ALU0 era igual a 0, o sea, P era diferente de 0, cuando tuviéramos un valor distinto, lo que era la parte del PC, ¿sí? Iba a avanzar a la siguiente instrucción.
Entonces, se arma el procesador conectando los 7 bloques, ¿sí? Lo que era el PC, IR, ALU, lo que era Memory, Controller y los otros programas o códigos que teníamos al bus interno. Esto señalaba lo que eran los puertos de verificación, como era OutACC, que era el acumulador, OutPC, que era el contador para la depuración de la simulación, y así se vieron directamente en el código. Entonces tenemos el código principal, que era procesador embebido, nuestra señal de reloj, el reset en alto, o sea, que siempre se reseteara fuera en bajo, OutPC, OutACC, OutIR y OutMDR. Y para las salidas teníamos lo que era el número almacenado en la posición 80 y la salida en la posición 80. Dentro de esta otra parte aquí podemos ver cómo se declararon los componentes para tener el presente el monitoreo del funcionamiento del procesador. Entonces, con esto se pudo confirmar que la ejecución del primer ciclo en PC igual a 0 cargaba a B3 y PC pasaba a ser igual a 1 para ejecutar lo que era sub. ¿Sí? Y con eso tendríamos la salida ACC en 2. El PC avanzaba de 3 a 4 y esto era la prueba de que el branch estaba funcionando, ya que B era diferente de 0 y que PC pues, no tuvo un salto directo a la posición 11. Entonces, eso lo podemos ver directamente aquí en esta parte de acá. ¿Sí? Directamente en esta parte de acá, donde cumplió su ciclo y llegó directamente a la posición 11 una vez terminado. Entonces, de esta manera aquí se puede ver un poquito más cercano cómo eran los valores que estaban saliendo y que estamos teniendo en los acumuladores, lo que estamos teniendo en MDR, en IR, para el momento justo en donde estaba la salida en PC en 0, o sea, cómo se inicializaba todo en 0. Ahora, sí se presentaron problemas, sí se presentaron fallas. Busqué la manera de encontrar el problema, no se pudo corregir el problema y en qué falló. Es la pregunta más grande. PC igual a 4, que era una instrucción de carga para la memoria número 10, al cargar C igual a 0, el OutCC carga 11 en lugar de 0. ¿Sí? Y el procesador se salta directamente a la dirección 11. Entonces, esta falla es un conflicto de temporización, ¿sí? Que pues estuvo asociado a lo que era la máquina de estados, al diseño que yo realicé con la máquina de estados. Entonces, este modelo de carga solo asumió un ciclo en el estado 8 y esto asumía que el dato de la RAM era instantáneo. Entonces, al simularlo en VHDL, la ALU leía el bus antes que el MDR y trataba de estabilizar lo que era el dato en la memoria, pero resultaba un valor residual de 11, que se puede ver aquí presente en los 240 nanosegundos, en el que el punto de la simulación tenemos OutACC con un valor de 11 y OutPC con un valor de 11 directo. Entonces ahí se presidenció directamente eh, que el valor residual siempre fue 11 y se mantuvo en 11, inclusive dentro de estas partes de la simulación donde tenemos AutoSCC, que era el acumulador, teníamos 11 en varios resultados y eso iba variando, pero nunca cambiaba el estado, entonces tenemos un valor residual de 11. Ahora, por otra parte, ¿cómo se diseñó el módulo BCD? Pues esto se tuvo presente bajo la lógica combinacional, un módulo de conversión de binario a decimal, sencillo, usando un case. Entonces usamos un case para poder hacer la conversión. Y esto se mapeó en una entrada de 4 bits para tener una salida de 7 bits para poder usar los displays, que a final de cuentas pues no se implementó directamente en la FPGA, ya que no era un requerimiento explícito. Entonces vamos a explicar cómo trabajaba lo que era el inicio del funcionamiento de la memoria. Entonces tenemos el inicio del código y iba a la memoria a inicializar los datos, ¿sí? Donde inicializaba ciertos valores en cero, como lo era C, entre otros valores. Tenemos el bucle principal, que eran las direcciones de 0 a 7, y esto lo que hacía era incrementar el contador, ¿sí? Ese contadorcito para poder repetir los ciclos. Entonces cargábamos B en lo que era el acumulador, y el acumulador tenía un valor de el acumulador menos 1 para poder repetir el ciclo, ¿sí? Y se guardaba en la memoria, que era una posición de memoria 9. Directamente en la dirección 3, lo que se hizo fue evaluar la condición, que era el branch, y evaluábamos si B era igual a 0. Si se cumplía esa condición de que B fuera igual a 0, entonces se saltaba directamente a la posición 11 y se detenía. ¿Sí? Por otra parte, si no se cumplía dicha posición, lo que hacía era
que el apartado de PC continuara con la dirección 4, en donde se realizaba lo que era la suma acumulada, eh, lo que era el acumulado de C más el multiplicado de A, y finalmente pues la dirección pasaba a ser en la dirección 7, pasaba a saltarse incondicionalmente a la dirección 0 para repetir el ciclo tantas veces como fuera necesario dentro de la memoria para poder ejecutar dicha suma. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos a tener? Bueno, la lógica del código estuvo correcta, se revisó en todo momento que pues, se tuviera presente la lógica correcta para la máquina de estados y que cumpliera el diagrama visto, pero este